sea, el tema de la grasa es puro marketing, desnatada, semidesnatada, entera. Se te queda en el intestino delgado, se pudre, fermenta, te genera gases, hinchazón. Esta toma de quesos constante o de alimentos que no te sienten bien van a disparar esa enfermedad seguro. Pues uno de los temas más controvertidos dentro del mundo de la nutrición, que más dudas suscita en todo el mundo a la hora de decidir qué comprar, en qué formato y si de verdad esto me sienta bien para mi salud o no, es el tema de los lácteos. Carmen, explícanos así para todo el mundo de forma llana qué es un lácteo, qué composición tiene, porque creo que lo más importante para poder empezar a decidir si elegir uno u otro es saber cuál es su composición y cómo afecta esto en nuestro organismo. Bueno, pues como todos sabemos, el lácteo viene, el que consumimos, sobre todo ya de adultos, suele venir de un animal y en general de la vaca, que es el que más se consume. La leche es básicamente en un 90% agua y luego ese restante que queda es proteínas, grasa y azúcar, hidratos de carbono. De proteínas tenemos dos tipos, las caseínas y el suero, que se usaba mucho en el mundo de los gimnasios, esa proteína en polvo que te compras, esa es la parte del suero, que es lo que suda cuando se hace un queso. La caseína es lo que se usa más para hacer la parte del queso. Y luego como grasas saturadas y hidratos de carbono tenemos la famosa lactosa, que ahora está tan de moda con tantos productos sin lactosa y que mucha gente compra pues pensando que van a ser mejores para su salud. Sí, porque además la gente cuando piensa en lactosa no piensa que es un azúcar. Yo creo que no, que piensan que es como bueno un componente más que está en la leche, tampoco estás obligado a saber qué es, pero sí, la lactosa es el azúcar de la leche, que de hecho la leche materna tiene lactosa. Lo que pasa es que cuando uno se desteta, deja de producir esa enzima porque ya no consume tanto lácteo, no es necesario. O sea, de forma natural nosotros dejamos de producir la enzima lactasa a partir de pues depende mucho. La niñez. Sí, depende mucho de qué región del mundo, pero en general los europeos entre los 3 y los 5 años, aprox, dejamos de fabricar esa enzima, sobre todo si no se consume tanto lácteo. Si tienes un pequeño consumo, puedes seguir fabricándola, pero nada te asegura. La genética ahí también juega un papel muy importante. Cuando en general se habla de leche y lácteos, ¿en qué está pensando la gente? Me explico. Cuando una persona va a comprar leche, cuando va a comprar queso para comérselo, ¿qué tipo de componente cree que está metiendo en su cuerpo? A grandes rasgos. Pues a ver, a grandes rasgos yo creo que la gente piensa mucho en calcio, sobre todo, que es lo que más se ha vendido, tema marketing. Mucho calcio, proteínas. El queso se ha demonizado más porque se cree que es como más graso también. Y de hecho también de ahí sale un poco todo el tema de las leches desnatadas y demás. Venía un poco porque se demonizaba mucho la leche por su componente graso en cuanto a calorías. Pero sí, la gente piensa sobre todo en calcio, que de hecho no es de las mejores fuentes de calcio que hay. Es una buena fuente de calcio, pero no es la única. O sea, la gente está pensando en el calcio y además en esa capacidad que tiene el calcio, supuestamente, de reforzar nuestros huesos, pero sin embargo, cuando la compramos, la dividimos en leche entera, leche desnatada, leche semidesnatada, que precisamente no tiene nada que ver con el tema del calcio, ¿o sí? Sí, porque de hecho, bueno, el calcio se absorbe mejor con la lactosa, pero es más el tema de vitaminas. O sea, el tema de la grasa es puro marketing, desnatada, semidesnatada, entera. Es en esa época que se empieza a demonizar la grasa, se empiezan a hacer productos light. Y en cuanto a calorías, si sumas solo lo que son de calorías y le quitas la grasa, pues la leche ya es un agua chirri que te aporta poca energía. Pero hay muchas vitaminas que van con la grasa. Si tú no las tomas con esa grasa, no las absorbes, como la A o la D, que son importantes. O sea, es importante tomar entonces una leche que sea lo más natural posible para poder tener una buena biodisponibilidad, ¿no? Sí, o sea, yo en mi caso, si fuese a tomar leche, buscaría la que haya sido menos procesada, menos tocada por el humano y que venga de unas vacas buenas, una buena calidad y que sea la leche tal cual, entera. Pero ojo aquí, ¿no? Porque claro, si nos ponemos a irnos hacia el origen de la leche, podríamos
coger, ordeñar a la vaca y bebernos la leche del tirón, ¿no? Y esto tampoco es muy bueno. Claro, tampoco es bueno porque luego hay bacterias, ciertas bacterias que rondan en las ubres de las vacas, en los establos, que encima la leche es un líquido vivo lleno de bacterias que si no está en buen estado o la dejas un poquito más a temperatura ambiente pueden proliferar ciertas bacterias y ciertas enfermedades que ya no queremos, como brucelosis, salmonela, así que hay que tener cierto control. Pero bueno, hoy en día hay una ley que no permite que haya un consumo directo de la teta de la vaca a la casa de los seres humanos. Oye, háblanos sobre los distintos animales, las distintas leches que producen. ¿Cuál es más recomendable? ¿Cuál suele tener menos problemática en el humano? Vale, pues a ver, las leches de cabra, de oveja y de búfala, por lo general son más digeribles, porque la de vaca al principio tenía un tipo de proteína que era más parecida a la leche materna humana. Lo que pasa es que a raíz de esa industrialización de querer producir más leche, hubo una mutación en las vacas lecheras y se empezó a cruzar las vacas que daban más leche y empezaron a dar una proteína que para nosotros es mucho más difícil de digerir. Entonces siempre si puedes elegir vacas tipo A2 o cabra, oveja o búfala. O sea, a la hora de decidir si quiero tomar leche o queso o yogur, mejor de cabra que de vaca. Sí, siempre. Siempre, y esto es por lo que acabas de explicar de la mutación que se produjo en la proteína de la vaca. Háblanos sobre las partes de la leche que suelen ser más conflictivas, porque creo que aquí se sabe poco. Hay una especie de confusión a la hora de voy a comprar leche y la compro sin lactosa porque me sienta mal. Explícanos un poco esto. Sí, ahí es donde decíamos antes que hay mucha gente que está equivocada con todos estos productos sin lactosa y que muchas veces no es la lactosa lo que te sienta mal. Hay veces que, pues, por ejemplo, la proteína es la que puede estar dándote problemas. La lactosa, que hemos dicho, es el azúcar de la leche, que puede ser que tú ya no tengas lactasa, no tengas esa enzima que la digiere, y la lactosa, tal cual, esa molécula entera no la digieres, se te queda en el intestino delgado, se pudre, fermenta, te genera gases, hinchazón y no te sienta bien. Y luego está la parte de la proteína, la caseína, que también es una proteína muy grande que nosotros no podemos digerir bien del todo y pasa lo mismo, es una proteína, una molécula, un ladrillo que se te queda en el estómago y que al final acaba generando una irritación y que no, o sea, y produce también que tu sistema inmune se active porque hay una molécula por ahí que nadie reconoce, que nadie sabe cómo hacerla más pequeña y acaba generando problemas digestivos y a la larga, con un consumo continuado, problemas más gordos como alergias o patologías autoinmunes. Sí, porque digamos que si tienes cierta intolerancia, lo que va pasando es que vas inflamando, vas acumulando inflamación, vas deteriorando el intestino y esto a la larga se puede convertir en un problema mayor, ¿no? Sí, muchas veces te puede el placer de comerte un trozo de queso, aunque sepas que no te sienta tan bien, a un lácteo, a un yogur, y no pasa nada, porque a los 2-3 días, si es una intolerancia, se te ha pasado. Has tenido gases, diarrea, y a los X días se te ha pasado. El problema es que eso se acumula en tu intestino y tú no lo sabes. Más luego, pues que si comes, que si bebes alcohol, azúcar, y luego eso a la larga se acumula y ya te puede dar una reacción. O puede que te genere otros problemas inflamatorios en otra parte de tu cuerpo. Claro, porque no tendrá nada que ver comerse un trocito de queso o un poco de leche con el café a mezclarlo con otros alimentos que también son proinflamatorios, ¿no? Claro, es un sumatorio. Si tú tomas algo que te sienta mal, que te está irritando ya la mucosa, lo añades con un poco de azúcar, un poco de alcohol, otra cosa que a lo mejor tampoco te siente bien, va sumando y tu sistema digestivo al final se vuelve poroso. O sea, ese colador que tenemos, que hace que muchas bacterias y muchas moléculas no pasen, se empieza a hacer más grande y empiezan a colarse en tu sistema mogollón de moléculas que no tienen que estar ahí y tu sistema inmune al final hace que mantengas una inflamación constante. Y luego pues está la gente que le duele pues las articulaciones, un día es la rodilla, otro día es el hombro, mucha mucosidad, problemas de asma. Háblanos de esto, háblanos de los síntomas que podemos tener relacionados a si es una intolerancia, a si es una alergia, los más graves, los más leves y qué
tenemos que hacer si vamos detectando este tipo de síntomas? Vale, al principio es muy difícil porque la diferencia entre intolerancia y alergia, la intolerancia es cuando tu sistema digestivo no tiene las herramientas para hacer de esa comida pues partículas más pequeñas para digerirla. Entonces te sienta mal, lo expulsas a modo pues diarreas o vómitos, a veces no llega a eso, simplemente tienes como náuseas, el estómago muy hinchado, gases. Aquí estamos hablando de la intolerancia claro. de la enzima, de la enzima lactasa, ¿no? Bueno, o sea, no es la intolerancia es que tú no tienes esa enzima, claro, o la lactasa para la lactosa o la renina para las caseínas. Ajá. No tienes esas enzimas o tienes muy pocas y tú consumes mucho y te provoca esos malestares a nivel estomacal que son momentáneos, o sea, no pasa nada. La alergia es cuando tu cuerpo metes ya una molécula que tu cuerpo ya reconoce como algo que no le gusta, como algo malo. Entonces ya directamente produce una reacción inmunitaria. No es ya solo en el estómago, sino que tu sistema inmune pues ya se te puede salir ronchas por la piel o una alergia directa, un shock anafiláctico, no puede llegar a tanto, no suele, pero ya es una reacción más gorda, es el siguiente paso a la intolerancia. Háblanos de síntomas de intolerancia. Desde, como te decía, la parte más aguda. Pues síntomas de intolerancia sería a nivel digestivo lo primero. En plan, que tomas un trocito de queso, un yogur, lo que sea, y tienes una hinchazón, mala digestión, gases y pues eso, náuseas, o a lo mejor vas al baño, que eso le pasa a mucha gente. No, es que en cuanto me paso un poco, diarrea y voy al baño y lo suelto todo. O sin diarrea, a lo mejor. O sin diarrea, pero notas también que tus heces cambian de estado, que ya no son las heces normales, que algo ahí no ha ido bien a la digestión. Color de heces, aspecto de heces, de intolerancia a la lactosa. Normalmente cuando tienes una intolerancia y tu cuerpo elimina algo más rápido de lo que debe, las heces suelen tener un color más amarillento, verdoso, porque hay más bilis y la bilis como que ha pasado muy rápido por el sistema digestivo. Pero esto puede depender ya de cada uno. Y más arcilloso, ¿verdad? Y más arcilloso siempre, más pastoso. Y luego la alergia es, pues eso. Espera, antes de la alergia, ¿había más síntomas en la intolerancia que no son tan evidentes como el sentirse mal de la tripa? En la piel me habías comentado también. Claro, pero ahí viene cuando tú eres intolerante y no haces caso a tus síntomas en el momento. A los agudos. Claro, a los agudos, y sigues consumiendo eso que no te siente tan bien, a la larga empiezas ya a acumular esa mierda que no te sienta bien y es cuando ya te pueden empezar a salir síntomas en la piel. Tener eczemas o tema de mucosidades, la gente que le salen alergias de repente, de no, pues yo nunca he sido alérgico y ahora de repente tengo mocos o me sienta mal otra cosa. Empiezas a ser muy sensible a otro tipo de alimentos o al polen o a animales. Claro, y no viene de ahí. Claro, tu cuerpo ya está muy sensible, entonces cualquier cosa que sea un poco, que haga a tu sistema inmune trabajar, ya vas a tener mucha peor respuesta que cualquier otra persona que esté mejor. Y puede pasar que esa persona tenga ese conflicto digestivo después de las comidas y ni siquiera se esté dando cuenta porque lleve así toda la vida. Claro. Y ni siquiera haga esa relación causa-efecto de cómo mi tripa se hincha, porque esa persona puede estar pensando que es normal, que después de comer la tripa se hincha, ¿no? Es como muy lógico. Y hay gente que normaliza esos síntomas, de encontrarse mal, bueno, un poco de diarrea, no pasa nada. Bueno, es lo que te digo, prestan más atención al placer del momento de tomarse ese trozo de queso o lo que sea, a que luego el malestar, como ya te digo, es momentáneo, no piensan a largo plazo. A decir, oye, pues esto igual, si sigo así con los años, me puedo estar provocando, o si tienes genéticamente, eres predispuesto a una enfermedad autoinmune, un tipo de psoriasis o un tipo de artritis. Esta toma de quesos constante o de alimentos que no te sienten bien van a disparar esa enfermedad seguro. ¿Qué suele dar más problemas? ¿La lactosa, es decir, el azúcar, o la caseína, es decir, la proteína? Pues ¿Sabes datos sobre esto? Pues es una pregunta que me estoy sacando de la manga. Pues, a ver, yo diría, bueno, esto soy yo que tampoco he leído una barbaridad, pero sí que es cierto que a la lactosa es más probable que tengamos menos, o sea, que tengamos más tolerancia, porque al final de pequeños somos lactantes y tenemos esa enzima de lactosa.
Entonces, la mayoría, con el paso del tiempo, si seguimos consumiendo una pequeña cantidad de lácteos, podemos seguir tolerando mejor la lactosa. Lo que te decía antes de la proteína, la caseína en concreto, esa mutación, esa proteína que no está en nuestra leche materna, es la que nos jode un poquito más el sistema digestivo, porque no es natural en nuestro sistema. O sea, esa proteína es específica de la vaca. O sea, es posible que si comemos poquita cantidad de leche o poquita cantidad de yogur o de queso y en dosis muy moderadas y muy puntuales no nos afecte porque aunque tengamos menos enzimas de lactasa, tenemos algo, ¿no? Queda algo en nuestro organismo. Sin embargo, el tema de la proteína esta específica que hablas, claro, es muy posible que no haya nada que pueda digerir. Sí, de hecho... Este ladrillo, como le llamas tú. De hecho, se venden pastillas de lactasa para los intolerantes a la lactosa y que si son intolerantes a la lactosa, la proteína pues se les sienta bien. De todas maneras, ahí leí justo el otro día una prueba para saber si eres intolerante a una cosa o a otra. Y al final lo primero es dejar de tomar lácteos un tiempo para ver si mejoras, si estás mejor, y luego reintroducirlos y ver cómo te sientan. Primero, empezar por lácteos que tengan un poquito de lactosa, pues un kefir o un yogur que tienen muy poquito, y ver si estás bien. Y por ejemplo, los quesos, un parmesano, no tiene apenas tampoco lactosa. Te me estás adentrando en la siguiente pregunta. Vale. Es muy inteligente, como podéis comprobar, Spicy Carmen. Me adelanto. ¿Qué formatos de lácteos son los que menos problemática nos pueden causar y por qué? Vale. ¿Y cuáles existen, claro? Claro, pues vamos de lo que peor te puede sentar a lo que mejor te puede sentar. Venga. El peor, la leche cruda, tal cual. ¿Por qué? Pues porque viene con toda su cantidad de azúcar, de lactosa, con sus proteínas, las dos, las caseínas y el suero, y la parte de la grasa. Lo siguiente sería añadir un fermento, esa leche se ha transformado y ciertas bacterias han dedicado tiempo en comerse el azúcar y lo han transformado en otra cosa, en ácido láctico, y la parte de la proteína ha sido predigerida. Entonces ya entraríamos en el mundo del yogur, el kefir y otros fermentos que hay en otros países como el bili y demás, que ya deberían sentarte mejor, son más digeribles y de hecho luego te beneficias también de todas las bacterias que componen los bacilos, todo lo que te venden en el Actimel y los yogures, esto es de forma natural. El siguiente paso pues serían los quesos también. Un queso que ha sido igual predigerido, las grasas, las proteínas, el azúcar, las bacterias lo van transformando, lo van haciendo más digerible y los quesos más madurados, al final incluso ya las proteínas están muy descompuestas. Hablando de los quesos, de los tipos de quesos, porque ahí ya igual, hay gente que sabe que si se come este queso, boom, bomba en la tripa. Claro. Y hay otros quesos como que sí se digieren mejor. Claro, los quesos que han sido, madurados, los más viejos, porque los quesos frescos, al final es una leche que no ha sido fermentada y que directamente es como un cuadro de leche, pero lo único que ha cambiado es la textura. Y hablamos de lo mismo, mejor de cabra y oveja que de vaca, ¿no? Sí. Cabra, de ovejas, y pueden ser, asegurarte de que son de sitios donde hay un pasto, los animales se mueven, porque también te venden que los lácteos son buenos en vitamina D, que la ganamos del sol, pero si un animal está metido en un establo, no le da el sol, no genera vitamina D, entonces ¿qué te van a vender a ti? ¿De qué vitamina? Es transferible esa vitamina D del animal a la persona si el animal se expone al sol. Sí. Importante, interesante esto. Háblanos de la parte donde más dominas tú, de los fermentos. El kéfir, el famoso kéfir, porque se habla mucho de que es bueno. A mí me lo dijeron. Yo sabía que la leche, los lácteos no me sentaban especialmente bien, pero me dijeron, no, pero el kéfir sí, porque las bacterias digieren esa lactosa y no vas a tener problemas. Y yo me tomaba el kéfir y igual, fatal. Entonces explícanos esto. ¿Qué beneficios tiene el kéfir de la leche y si es para todo el mundo? Bueno, pues ahí venimos a lo mismo. El kéfir siempre va a ser un mejor producto que la leche tal cual, porque nos trae bacterias que van a generar ácido láctico, que para nuestro sistema digestivo y nuestra microbiota va a ser estupendo. El problema es eso, el kéfir viene sin lactosa, porque las bacterias se alimentan del azúcar de la leche. Esa lactosa en el kéfir ya no va a haber casi, va a haber muy poca. Pero si tu problema es con la proteína de la leche,
el kéfir a mí me sienta mal también. Y mira que yo tengo kéfir en casa, he hecho kéfir casero. Cuando consumo kéfir todos los días, una pequeña cantidad no pasa nada, pero si lo consumo todos los días, veo que no me sienta bien. Por ir acumulando esa especie de proteínas que no digieres bien. Entonces, lo que hacemos es pasar a otro tipo de fermentados, que siempre viene mucho mejor para empezar a acumular todo tipo de biodiversidad de bacterias en tu microbiota. El kéfir de agua, no son iguales, no son el mismo tipo de bacterias, pero si comes otro tipo de fermentos también puedes mejorar tu tolerancia a ciertos alimentos que te sienten un poco peor. Sí, porque el objetivo del kéfir, ya sea de leche, de agua o de lo que sea, es repoblar toda esa flora intestinal. Mejorar la biodiversidad, claro. Y eso te va a ayudar a favorecer pues una mejor permeabilidad impermeabilidad en el intestino, sí. ¿no? Sí, que tu colador vuelva a tener una malla ahí protectora y que puedas un día tomarte algo puntual, algo que sabes que no te sienta tan bien, pero bueno, que tienes la seguridad de que un día no va a hacer daño a tu microbiota. Sin embargo, si ya tienes la microbiota reventada, tu mucosa no hace esa función de pared, de muro, te tomas algo y te va a sentar como una patada, porque va a cruzar esa barrera, va a activar tu sistema inmune y puede producir, pues ya te digo, alergias, dolores de cabeza, asma, muchos problemas. ¿Qué diferencias hay entre el kéfir de la leche y el yogur? Que esto también se lo estará preguntando mucha gente. Bueno, para empezar, los tipos de bacterias que lo fermentan son diferentes y los procesos también. El yogur se suele hacer con bacterias de un tipo que necesitan un proceso de calor. La leche se tiene que calentar primero y luego añades una bacteria que puede venir de otro yogur o la puedes comprar hecha. Pero ¿suele sentar mejor el yogur que el kéfir o depende de la persona? Depende de Porque la ahí persona. también hay establecidas una serie de creencias. Yo llego al supermercado, a la zona de lácteos y tengo ahí los kéfir natural, ecológico, yogur ecológico. ¿Qué cojo? Si tengo que elegir, ¿cuál voy a escoger? Pues es que depende. Porque habrá gente que le siente caro. Es que esto es como todo. Depende de tu contexto, de lo que te guste más. Yo, por ejemplo, si puedo, siempre tengo los dos. Y de vez en cuando, pues un poco de uno, un poco de otro, porque como son bacterias diferentes, pues te vas a beneficiar de ambas. Entonces, también va por gustos y siempre, siempre, siempre probar. Porque a mí puede no sentarme bien, a ti te puede sentar estupendamente. Depende de muchos factores. Lo que está claro es que las personas que les va a regular los lácteos, la leche, el queso, tienen una inflamación en el intestino. Y hay también una serie de productos que son los que tú manejas, los fermentos, que son antiinflamatorios. Sí. Háblanos un poco de estos, porque además el día 20 de enero tienes un taller presencial en Madrid, al que ya aprovechamos y lo decimos, os podéis inscribir, quedan algunas plazas. ¿Qué es lo que vas a tratar aquí y sobre todo qué impacto antiinflamatorio tiene en la gente? Pues a ver, sobre todo las bases de una buena salud intestinal, que para mí es súper importante, también desde mi experiencia propia. El cómo a través de los alimentos, de no solo pues eso, lácteos y fermentados, sino especias o maneras de cocinar o ciertos alimentos, cómo afectan por dentro y pueden promover el crecimiento de ciertas bacterias que ayudan a que luego puedas tener una digestión y que tu sistema inmune no esté en alerta constantemente. Y eso se nota en la piel, en el rendimiento cerebral, o sea, que tu sistema no esté inflamado constantemente. Hoy en día las dietas que tenemos, por los tipos de alimentos que comemos, omega 6 a tope, pues mucho lácteo, muchas grasas, hacen que tengamos una inflamación ya de bajo grado. Entonces, todo esto es ayudar a la gente a ser un poco más consciente y cómo ponerlo en práctica también. Es decir, pues que aprendas a hacer un pequeño fermentado para tenerlo en tu casa, consumirlo todos los días, tu propio vinagre, que quien no tiene vinagre en casa, pues es súper fácil hacerlo. Y si lo haces natural, viene con bacterias fermentadas que te van a ayudar a esa digestión mucho mejor. Y tratar todo el tema también de las especias, que a mí me encanta, y luego tienen un mogollón de beneficios para la salud. Se trata de construir una base donde no llegue el punto donde necesitas fármacos para curar, ¿no? Sí, el usar los alimentos como medicina, y como decía Hipócrates,
y que sean tus herramientas de tu día a día, que no te haga falta comprar suplementos. La gente se va a la farmacia y compra probióticos. Pues si los tienes en casa y los consumes todos los días, no te va a hacer falta o colágeno o cosas de esas. Si es que al final es puro marketing y tenemos todo al alcance en nuestra propia cocina. No hace falta irse a ningún lado. Sí, de hecho, igualmente cuando lo manejas tú, lo haces tú, conservas mucha más riqueza mineral, de vitaminas, Sí. de componentes de los productos, ¿no? Que más que cuando te lo dan en pastillas o ya hecho en una bolsita, procesado, etcétera, ¿no? Sí, o en el supermercado hay muchos productos que por ley tienen que pasteurizarlos para venderlos y no te pueden dar un producto vivo. Y tú en tu casa sí que lo consumes vivo, que es lo que estamos hablando de beneficiarte de ese producto lleno de bacterias beneficiosas. Por ejemplo, en el supermercado encuentras aceitunas, chucrut y muchos se han sometido a un calor para matar a las bacterias, para que no pase nada en el transporte y demás. Y luego le añaden probióticos en polvo, que son los que compras tú en la farmacia, y para vendértelo como un producto probiótico. Es como absurdo, es como pues hazlo en tu casa y ya no tienes que pasar por todo ese proceso de comprar nada que te vende, que no es lo mismo. Yo tengo que decir que a mí el kéfir de agua me ha cambiado la vida. A ti y a mucha gente, porque sí que es cierto que en Instagram me ha escrito gente cuando empecé a promoverlo un poquito, cuando yo empecé a consumirlo, y ha habido un par de chicas que me escribieron diciendo que les había cambiado la vida porque llevaban años con estreñimiento, que nada se lo había mejorado y que consumiendo kéfir de agua todos los días, que otra vida. Sí, en mí fue un detonante, porque aunque es verdad que no es la panacea, igual que nada, no hay nada que sea lo mejor. No. Yo llevaba mucho tiempo intentando mejorar mi alimentación para mejorar mis digestiones, mi inflamación, etcétera. Pero, por ejemplo, probando con kéfir de leche no había forma, eso también me seguía inflamando. Y cuando incorporé el kéfir de agua me mejoró mucho la digestión y el aspecto de las heces. Así que eso, importante, sin duda, creo que es un indicador claro de salud. Pues Carmen, ¿dónde tiene la gente que inscribirse para tu workshop del día 20 de enero? Pues tengo en el link de mi Instagram, te puedes inscribir o a través de la web del Club Camaleón, ahí tienes para el tallercito, que creo que quedan nada, pues menos de la mitad de las plazas. Bueno, hoy estamos a día 1 de enero. Os queda un poquito ya. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Chao. ¡Pum! Espera un momentito, que se nos quedaban en el tintero dos cuestiones muy interesantes que creo que te van a gustar. Son curiosidades. Sí. Uno es un planteamiento y lo otro es una curiosidad. Vamos a empezar por la curiosidad. Me lo explicabas el otro día, pero quiero que lo cuentes a todo el mundo. Cuando somos pequeños nos dan un vaso de leche antes de meternos en la cama. Y eso tiene un efecto como muy placentero. Sí. Explícanos si tiene algo de evidencia científica esto. Efectivamente, bueno, yo soy una curiosa, me encanta leer este tipo de cositas de información. Y hay una cosa que, ¿por qué siempre nos han dado un vaso de leche antes de ir a dormir? O por qué un bebé después de mamar se queda dormido como un angelote, casi todos. O incluso por qué cierta toma de quesos y demás a la gente le produce ese placer sensorial, esa como euforia, decir, qué bien estoy. Y tiene su base científica, y es que la leche, la parte de la caseína, cuando se digiere, genera en nuestro estómago una especie de péptido que es la casomorfina, que es un opioide en nuestro sistema digestivo. Es como una endorfina, o sea, es como una droga. Entonces te produce pues ese placer, esa sensación como de gusto, de serenidad. Y es un dato interesante que al final la leche o los lácteos producen como esa especie de droga, de opiáceo. Relajante, ¿no? Sí, es un relajante. Eso no quiere decir que ahora cojamos y, aunque nos siente mal la leche, cojamos antes de acostarnos y nos metamos un vaso de leche antes de dormir. Pero al menos que lo tengamos en cuenta como un dato. Sí, de por qué produce ese cierto placer. Y de personas que les cuesta conciliar el sueño, si no les sientan mal la leche, puede ser un método de descanso, de inducir el sueño, ¿no? Sí, si tienes ahí esa lactasa y esa renina en tu estómago todavía, pues dale caña. Segundo tema, que yo ya sabéis que soy un poco controvertido con mi forma de abordar los temas, y es el de, oye, ¿y por qué no comemos igual que comemos queso de vaca, de cabra?
¿por qué no comemos queso de humano? ¿Por qué no se consume la leche humana? Yo me preguntaba. Y la realidad es que el otro día hablando con Sari nos comentaba que, bueno, que antiguamente Sí. si un niño no tenía disponible la leche de su madre porque tenía problemas o por lo que fuera, también consumía la leche de la madre del amigo, por ejemplo, ¿no? Antiguamente existían las nodrizas, en la nobleza sobre todo, las madres no querían dar el pecho. Entonces había una señora que era la nodriza, que era la que le daba el pecho a tu hijo. Y al final le daban leche externa, que lo que decía Sari también era que eso mejoraba mucho la microbiota de los niños. Es decir, compartir la leche de una, de otra, porque al final la leche materna, aparte de hidratos y grasas y demás, también da muchos anticuerpos que generan luego nuestro sistema inmune. Entonces eso es maravilloso, el compartir siempre fortalece la manada. Mucho cuidado con este mensaje porque puede ser que mañana aparezcamos en la cárcel por promover una idea de... No, pero lo que dices tú, que hoy en día es más un tema moral, de eres capaz de comerte un queso hecho con la leche de un animal, pero no te comerías un queso hecho con la leche de tu prima o de una vecina. Yo creo que ahí es más un tema moral. No sé si se podría hacer un queso con esa leche, seguramente sí, pero... Bueno, de hecho hemos estado investigando y para ver las diferencias que pueden existir en la composición de la leche de la vaca con respecto a la leche de un humano y tampoco hay muchas diferencias, ¿no? Bueno, la leche de vaca tiene más proteínas y la humana tiene sobre todo más grasa y más lactosa, porque promueve un crecimiento de un cerebro de un bebé que crezca más rápido, y la del ternero tiene que crecer más en cuanto a tamaño, más a volumen de corpulencia de huesos, de músculos, pero al bebé lo que interesa al principio es que tenga más grasa y más azúcar para que crezca su cerebro. Por eso quizás también no siente peor la leche de la vaca, ¿no? Porque Claro, al final tiene más cantidad de proteínas y proteínas diferentes. la leche que nosotros consumimos estamos más preparados a nivel bioquímico para digerirla, sin embargo la de la vaca menos. Claro. Sí, sí. Pues nada, vamos a empezar a promover la idea de hacer kéfir de leche humana. Leche humana. De hecho, hay una corriente, otro dato curioso, en Estados Unidos, por lo menos que yo haya leído, de gente de Gym Bros. Gym Bros, para quien no sepa ese concepto, son gente de gimnasio, de máquinas. Así rollo culturetas, que compran leche humana, leche materna, por los beneficios que le puedan dar, y digestión y hormonas de crecimiento, para como que les hace estar más fuertes y crecer más. Pero en realidad no tiene mucho sentido si estás diciendo que la leche humana carece de proteína, ¿no? Es por los factores de crecimiento, imagino. Ajá. Que al final también tiene más. Pero bueno, es una cosa así curiosa que leí por ahí. Dejamos ahí el planteamiento para que le deis a la cabeza, oye, ¿vosotros consumiríais leche humana? Alguno estará diciendo qué asco, ¿no? Bueno, ahí se queda el debate y también dejamos abierto que pongáis en comentarios vuestro punto de vista. Chao. Pues si has llegado hasta este punto, quiere decir que seguramente haya resonado contigo el capítulo o te haya resuelto alguna duda, o incluso puedas ayudar a algún familiar o amigo compartiéndoselo porque hayáis estado hablando sobre este tema en días anteriores. Así que si haces esto o dejas algún comentario o alguna reseña, te lo agradecería muchísimo porque me ayudas un montón a seguir grabando este tipo de capítulos. También te animo a que me hagas alguna propuesta porque me da ideas para seguir alumbrando a todas esas personas que tienen dudas relacionadas con la salud, con el deporte, con el ejercicio y con el estilo de vida saludable. Así que vuelvo a repetirte que me das muchísima energía para poder seguir trabajando en esta línea, y si quieres saber más de mí puedes encontrarlo a través de mi página web victortellezcoach.com. Ahí tienes mi newsletter donde todas las semanas os mando también información de calidad y algunos descuentos y novedades relacionados con el Club Camaleón, con Antifrágil, con Clubbells y mucho más. Muchas gracias.